Bueno, estimados alumnos, seguimos en la clase de generalidades de la fractura. Estamos ya en la última parte, quedamos con complicaciones agudas de las fracturas como pendiente y me gustaría que pasáramos a revisarlas. Son cosas importantes que hay que saber diagnosticar, sospechar. Entonces, vamos a compartir pantalla. Entonces, nuevamente, complicaciones agudas. Las complicaciones agudas de las fracturas hay que iniciar hablando de shock. Acuérdense que hay dos tipos de shock, el hipovolémico y el neurogénico. El hipovolémico es el shock en los politraumatizados. Recuerden que una fractura de fémur puede sangrar hasta 1,5 litros, una fractura de pelvis puede sangrar hasta 4 litros disecando el retroperitoneo. Entonces, si tenemos una fractura de pierna, una fractura de fémur al otro lado y una fractura de antebrazo, bueno, podemos tener un sangrado muy importante sin hacerse evidente externamente. Y también tenemos el shock neurogénico que está caracterizado por una hipotensión, pero asociado a bradicardia. Estas son lesiones a nivel medular. En cuanto a las lesiones vasculares, bueno, se van a producir habitualmente en relación a espículas óseas en fracturas de huesos largos. Hay que tener presente que hasta en un 50% de las lesiones de rodilla vamos a tener, por ejemplo, lesiones vasculares, ¿ya? Y generalmente de la arteria poplitea. En cuanto a la variedad lesional, vamos a tener espasmos arteriales, desgarros de la íntima con pseudoneurismas, trombosis, roturas parciales o la formación de estos pseudoneurismas o reales aneurismas arteriales. Bueno, y van a estar caracterizados por las síncope, que son el pain, pale, pulselessness, paresthesia and poikilothermia, ¿ya? Eso está en inglés, pero es el dolor, la palidez, las ausencias de pulso, las parestesias y en el fondo, la poikilothermia, el frío local. La pérdida de temperatura. Y va a requerir la intervención de un cirujano vascular urgente. Y ahí es donde nosotros los traumatólogos lo que debemos hacer inmediatamente es la estabilización del miembro afectado o del segmento afectado, cosa que el vascular puede hacer una reparación vascular en un terreno estable, ¿ya? No puedes hacer una reparación de una arteria poplitea en una rodilla flotante, por ejemplo. Tiene que estar estable. En cuanto a las lesiones neurológicas, bueno, aproximadamente en el 10% de las fracturas vamos a tener una lesión neurológica asociada. Hay algunas fracturas que son claramente, que nos deben hacer sospechar de una lesión neurológica. Y bueno, esta se puede producir debido a las luxaciones, a las fracturas, a traumatismos directos en la zona de la fractura o a lesiones iatrogénicas, dependiendo del tipo de tratamiento que nosotros le demos al paciente. Hay tres tipos de lesiones neurológicas: la neuropraxia, la axonotmesis y la neuronetmesis, que me imagino que ustedes ya conocen. Ejemplos clásicos: la diáfisis humeral, sobre todo la que tenemos aquí, por ejemplo, que esa lesión que podemos ver en este húmero tercio medio condistal, que es la de Holston y Lewis, es clásica y típica de lesión del nervio radial con caída de la mano, ¿ya? También la fractura de la epífisis distal del radio. Cuando tenemos una fractura de epífisis distal del radio con un desplazamiento dorsal muy grande de la epífisis, muchas veces el nervio mediano puede quedar comprimido en el canal del carpo, ¿ya? Las luxaciones, las luxofracturas de codo con lesiones del cubital, ¿cierto? Las lesiones de cadera con lesiones del ciático, las luxaciones de la cadera con lesión del ciático, las luxaciones posteriores, la cabeza de la fíbula con el CPE, el ciático popliteo externo, y etcétera. Hay varias lesiones que tienen asociados riesgos importantes de lesión neurológica. En hombro, por ejemplo, la luxación de hombro tiene un riesgo asociado de lesión del nervio circunflejo. Aquí hay un cuadro interesante que es el cuadro de embolia grasa. Este cuadro de embolia grasa se puede presentar hasta alrededor de 72 horas post-trauma, ¿ya? Generalmente son pacientes politraumatizados o polifracturados con lesiones de extremidades inferiores, fémur, tibia, sobre todo el fémur. Son partículas de triacilglicerol y ácidos grasos que se van a precipitar en forma violenta al torrente sanguíneo y van a afectar pulmón, hígado y sobre todo el cerebro, ¿ya? Generalmente producen distrés respiratorio y estas lesiones pueden tener incluso altas tasas de mortalidad. Hay criterios mayores y menores. Aquí están los criterios de GARD, perdón, que son los criterios mayores: la hipoxia, la depresión del sistema nervioso central y las petequias, sobre todo subconjuntivales, en los ojos la podemos diagnosticar. Y los criterios menores son taquicardia mayor de 120, fiebre con temperatura sobre 39,
una anemia inexplicable y una trombocitopenia con recuentos menores a 150.000. ¿Ya? Así es que tenerlo presente y tenerlo claro. Y por eso es que estos pacientes requieren una velocidad de estabilización, ojalá una osteosíntesis precoz para que no ande esta fractura dando vuelta y liberando cada vez más estos ácidos grasos y estos triacilgliceroles que van a embolizar. Ojo con los compromisos de órganos vecinos, como lo hemos visto. Estructuras óseas que se encuentran en íntima relación a vísceras importantes. Las fracturas costales, las perforaciones pleurales y de pulmón. Las luxaciones esternocostales. La luxación esternocostal es una lesión poco habitual. Yo debo tener unas 3 o 4 en toda mi vida, que son 12 años de traumatólogo, y me ha tocado varias. 3 o 4 son varias. Y en ese caso, la luxación posterior de esternocostal puede comprimir la vía aérea y producir muerte inmediata. Las fracturas de pelvis, como habíamos mencionado, que pueden tener lesiones penetrantes a uretra, a recto, a vagina, vejiga, etc. Y que se pueden computar como fracturas expuestas sin tener idea. O sea, recordemos que vagina y colon son colonizados y tienen altas cargas bacterianas. El síndrome compartimental es un síndrome que ustedes deben conocer y sospechar. Este síndrome compartimental tiene que ver con edema o aumento de volumen en compartimentos, valga la redundancia, aponeuróticos inextensibles, ¿ya? Este aumento de presión dentro de este compartimento inextensible va a hacer que haya un compromiso del retorno venoso, aumenta la presión, además de eso va a aumentar, cuando aumente más la presión, vamos a sobrepasar la presión de capilar arteriolar y finalmente incluso podemos superar la presión sistólica, ¿ya? Ahora, generalmente se va finalmente a comprometer la circulación arterial y van a aparecer signos de isquemia aguda. Ahora, cuando ya esperamos que falte el pulso o que tengamos un compromiso arterial hecho y derecho, vamos a estar llegando muy tarde al diagnóstico. Vamos a terminar con un problema como el síndrome de Volkmann, que es una lesión irreversible por deterioro y lesión de los vasos que inervan, o sea, que irrigan en el fondo el vasa nervorum, que es el que irriga la parte neurológica de la extremidad. En general, el síndrome compartimental hay que diagnosticarlo con la clínica. Existen algunos métodos de medición de la presión del compartimento en cuestión, pero hoy día lo que manda es la clínica. Tenemos que tener el traumatismo, tenemos que tener aumento de volumen, el dolor intenso que no cede frente a analgesia ni tampoco frente a opiáceos. Eso es una de las características, un dolor que no cede frente a opiáceos. Hay dolor a la movilización pasiva del segmento distal de lesión. Si estamos sospechando un síndrome compartimental de la pierna, el hecho de mover los dedos del pie le va a generar mucho dolor. ¿Y por qué? Porque la musculatura de ese segmento se encuentra en la zona comprometida, con el compartimental. Generalmente vamos a observar un gran aumento de volumen de tensión. Vamos a tener dolor a la movilización pasiva, ¿cierto? Un cambio de coloración más violácea. Vamos a tener disminución de los pulsos, insisto, ya es un signo muy tardío. Y es parecido al cuadro de isquemia aguda, pero no es exactamente igual. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia? La fasciotomía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que liberar la presión del compartimento para que se restablezca el flujo y disminuya la presión. De no recibir fasciotomía empieza a haber daño irreversible. Algunos plantean que ya a las 4 o 6 horas hay daño irreversible. Y muchas veces después de las 12 horas de isquemia puede incluso llegar a requerir amputación. En cuanto al cierre de esta fasciotomía, eso generalmente se deja para un momento posterior en que ya haya una disminución del volumen y muchas veces pueden requerir un injerto dermoepidérmico o algo así. En cuanto a las complicaciones tardías de la fractura, bueno, una de las clásicas es el retardo de consolidación. ¿Qué significa retardo de consolidación? Es un proceso de consolidación que va normal, pero más retrasado, es decir, va a terminar en consolidación, pero se va a demorar más de la cuenta. Sigue siendo un proceso fisiológico que va a terminar en la cicatrización ósea con hueso y generalmente es secundario a un agente externo, ya sea porque había algún grado de parte blanda interpuesta, porque perdimos el foco de fractura, el hematoma fracturario al hacer un aseo quirúrgico, o porque el paciente fuma, o porque tiene algún problema de déficit de vitamina D, etc. La no unión es una patología completamente distinta. En esta patología, en este diagnóstico, el paciente no va a lograr la consolidación ósea, ¿ya?
Y no lo va a lograr mediante los métodos propios, o sea, nosotros tenemos que buscar la forma en que consolide. Y en general las no uniones tienen indicaciones quirúrgicas formales, es decir, sí o sí tienen que ir a cirugía. Generalmente se habla de no unión cuando ya transcurrió el doble del periodo requerido para la consolidación del hueso, ¿ya? Ahora eso sigue siendo receta de cocina y lo que vamos a ir viendo es que en la no unión se empieza a generar imágenes radiológicas que son características. Entonces ahí es donde hay que sospecharla y además el paciente va perdiendo el dolor, ya no le duele el segmento. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Hay dos tipos de no uniones. Está la no unión atrófica y la no unión hipertrófica. Es muy simple. En la no unión atrófica falta biología, ¿ya? Es decir, el hueso no pega porque no hay celularidad que lo lleve a consolidar. En cambio, en la hipertrófica hay biología, hay un intento del hueso por consolidar, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque probablemente o hay mucho movimiento o hay algo interpuesto que no lo deja consolidar. Por lo tanto, en las atróficas y las hipertróficas se van a tratar de forma muy distinta. Aquí en esta radiografía podemos ver una fractura de tercio distal de húmero y podemos ver que se forma un engrosamiento grosero de las corticales, un intento evidente de consolidar, pero no lo logró. ¿Por qué? Probablemente porque había una hipermovilidad del segmento, no fue bien inmovilizado y por lo tanto no consolidó. Esa es una no unión hipertrófica. En general, las atróficas, lo que vamos a ver, no, lamentablemente no tengo aquí la radiografía, pero lo que vamos a ver es al revés. Es un extremo distal de la fractura que en vez de engrosarse, como pata de elefante, como se ve aquí, se va a hacer más filiforme, va a terminar en un extremo cerrado, pequeño, sin una reacción perióstica y un intento de consolidación. Y en esos casos lo que falta es biología, es decir, o se vació el hematoma fracturario por alguna razón, o el paciente tiene alguna condición que no hace que este hueso busque la consolidación. ¿Cómo se trata la no unión atrófica? Esa no unión atrófica hay que abrir, hay que resecar la unión fibrosa, hay que canalizar el canal endomedular y hay que aportar biología, es decir, generalmente requiere aporte de injerto óseo. El ideal es un injerto autólogo y ojalá de cresta ilíaca, que va a aportar muy buena vitalidad y mucha celularidad al foco de fractura. Y obviamente, ojalá darle algún grado de compresión a esta fractura. Y en las no uniones hipertróficas lo que se requiere es darle estabilidad. Es decir, basta con que tú crudentices un poco ese foco de fractura, le pongas una placa o algo que dé la suficiente estabilidad y eso va a consolidar porque es un paciente que biológicamente tiene la habilidad de consolidación. Ahora, factores de riesgo para alteraciones de la consolidación, ya lo habíamos mencionado, la inmovilidad adecuada. Si no tenemos bien inmovilizado el segmento, vamos a producir macromovimiento y eso va a ir impidiendo que esto cicatrice y que esto consolide finalmente. La inmovilización insuficiente, es decir, inmovilizaste de forma adecuada, pero lo retiraste precozmente y no dio tiempo a lograr una inmovilización que llegara a una consolidación clínica suficiente. La falta de irrigación, ya sea porque tiene una enfermedad arterial oclusiva o porque desperiodizaste demasiado tu segmento. La diástasis de los segmentos, es decir, que esta fractura haya generado una diástasis, una separación que no fue posible lograr la consolidación. La infección, siempre que tengan una no unión, hay que sospechar que puede tener una infección, aunque sea por un germen de baja virulencia. Por lo tanto, yo recomiendo que en toda no unión que vayan a operar, siempre se deben tomar cultivos prolongados de muestras, al menos 3 a 5 muestras, con cultivos prolongados más de 14 días. La interposición de parte blanda, como decía, si se hace una lesión ojal en un tabique fibroso o en un músculo y queda separado por muchas veces no logra la consolidación. Ahora, ojo con la cirugía como factor de riesgo para infección, para desperestización. Cuando uno hace una cirugía muy invasiva, con mucha desperestización, puedes cometer el error de colonizar esta lesión o puedes haber desperestizado demasiado y si no haces o no logras una consolidación primaria de entrada, no va a lograr la consolidación secundaria. Y bueno, cuando hay defectos óseos, o sea, falta un fragmento, falta un defecto óseo o hay necrosis de estos fragmentos óseos que están desvitalizados. También mencionar las enfermedades metabólicas, como ya lo habíamos visto.
¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la unión? De nuevo, resección del tejido fibroso, reactivación del foco, reducción, estabilización y aporte eventual de injerto, sobre todo las atróficas. ¿Cuáles son los huesos más frecuentemente afectados? La diáfisis humeral, ¿sí? Un dolor de cabeza muchas veces, el tercio distal de la ulna, el tercio distal de la tibia y el escafoides y el cuello femoral, que tienden a ser no uniones y bueno, también tienden a ser necrosis óseas vasculares. Hablando del rey de Roma, aquí está la necrosis ósea vascular. Esta es una entidad que en general es tardía, se puede ver meses o años después de la fractura, ¿ya? En general se da en huesos no con mala irrigación, sino que con irrigación terminal. No podemos hablar de mala irrigación, pero sí irrigación terminal. Es decir, en la zona de la fractura se ve interrumpida la irrigación completa de ese segmento, ¿ya? Que es de tipo terminal y que generalmente son yuxtaarticulares, y eso va a condicionar un verdadero infarto óseo secundario a la lesión de estos pasos y que va a producir finalmente un colapso óseo que en algunos casos puede llevar al colapso y en otros puede llevar a que estas células vuelvan a regenerar este andamiaje óseo y que no colapse. Ahora, ¿cuáles son las luxaciones, cuáles son las lesiones que pueden tener necrosis ósea vascular? Las más frecuentes, la cabeza del fémur. Yo diría que las fracturas de cuello femoral son las que más producen necrosis ósea vascular. Está asociado también al polo proximal del escafoide. Siempre un dolor de cabeza para los cirujanos de mano. Cuando tenemos una fractura del polo proximal del escafoide en que la vasculatura entra de distal a proximal, el polo proximal del escafoide tiende a dar problemas. El cuerpo del talo, cuando tenemos fracturas del talo, y la cabeza humeral. ¿Cuándo? Cuando tenemos fracturas a 4 partes en que se pierde la irrigación que llega por las tuberosidades a la zona articular de la cabeza. Entonces, esas 4 son las más frecuentes zonas de necrosis ósea vascular. La consolidación en posición viciosa, bueno, tenemos la probabilidad o la posibilidad de que en nuestro tratamiento, ya sea que no logramos una reducción adecuada o que se perdió la reducción al momento de desinflamarse la zona dentro de un yeso o después de nuestra reducción, en que se pierde el eje y queda con, en el fondo, una posición no anatómica que puede o no generar problemas. Es infrecuente en niños gracias a la modelación, pero en adultos se ve bastante frecuentemente. Y las lesiones recientes se pueden tratar con osteoclasia, es decir, el callo que está en evolución de su consolidación, podemos refracturarlo cuando está todavía débil o una vez que ya se produjo la consolidación, hacer una osteotomía correctora, como podemos ver aquí en un vicio de consolidación de una EDR, una fractura de extremo distal del radio, en que quedó dorsalizada a aproximadamente unos 35 grados, cuando lo que requiere es estar volarizada a aproximadamente unos 12 grados. Entonces aquí podemos ver una osteotomía en cuña de apertura dorsal. Bien. En cuanto a las alteraciones del crecimiento, bueno, obviamente esto es en los niños, porque los niños son los que tienen fisis y tienen un crecimiento axial. Y va a ocurrir en lesiones tipo disyunción fractura. Ahí es donde tenemos la clasificación de Salter y Harris, que me gustaría que la busquen y la puedan mirar, pero que tiene que ver con los trazos de fractura en relación a la fisis, metáfisis y epífisis. Y se va a ver en la Salter y Harris de tipo 4 y de tipo 5. La tipo 5 es una compresión axial de la fisis que va a generar un defecto y una fusión parcial de ella, y lamentablemente el diagnóstico es tardío. ¿Ya? Rigidez articular, un clásico. Cada vez que traten a un paciente con inmovilización, el riesgo aquí es la rigidez articular. Bueno, estas son generalmente lesiones alrededor de las articulaciones y que van a causar edema y artrofibrosis de la misma. Muchas veces el factor de riesgo es, uno, o que hiciste una inmovilización muy prolongada o que tuviste una rehabilitación insuficiente, ¿ya? Y pueden requerir algunas técnicas hoy día de movilizaciones bajo anestesia o fibroartrolisis artroscópica, etc. Pero la rigidez es una complicación muy, muy frecuente. No siempre la rigidez se produce solo por el hecho de haber inmovilizado. Recuerden siempre que el síndrome de dolor regional complejo, que es lo que vamos a ver ahora, es una de las causas más frecuentes de rigidez. Por ejemplo, tenemos un tratamiento de una lesión de un mango rotador y este mismo dolor secundario al mango rotador puede desencadenar un síndrome de dolor regional complejo en la mano. Entonces, ojo con eso.
¿Qué es el síndrome de dolor regional complejo? Síndrome de distrofia simpático refleja o el síndrome de Sudeck. Es una falla idiopática, no sabemos por qué se produce, pero generalmente responde a un estímulo doloroso que produce una falla en el control simpático sobre el tono vascular y muscular de la extremidad. Es decir, hay una sobrepredominancia del sistema simpático versus el parasimpático. En un 85% de las veces va a afectar la extremidad superior, ¿ya? Y generalmente la mano y la muñeca son las que más se afectan. Puede ser cualquier articulación del cuerpo, o cualquier segmento corporal, pero lo más frecuente es la extremidad superior, mano, muñeca y los dedos. Hay tipo 1, que es la distrofia simpático refleja, postraumática, la causalgia, que es el tipo 2. En general, la gran mayoría de las veces llegan solamente a la fase 1, que es la fase hiperémica, en que tienen dolor quemante, constante, moderado, severo, hay hiperpatía, alodina, hiperestesia, y se produce edema, ¿ya? Y ahí van a notar un aumento de volumen. Si se fijan ahí, esta mano es una mano normal y esta está con mucho edema, se van borrando los pliegues de la mano, empieza a parecer más vello, más pelo, tanto en todo el segmento afectado. Hay espasmos musculares, la piel se pone más roja, caliente, sudorosa. En las radiografías empieza a aparecer osteoporosis, definitivamente osteoporosis en todo el segmento que tiene este dolor regional complejo. Y en esta etapa el cuadro generalmente puede revertir en forma espontánea. Antiguamente se usaban mucho los bloqueos simpáticos, hoy día usamos pregabalina, usamos tratamiento psicológico y mucha kinesiología. Esta etapa puede durar de semanas a meses. La fase 2, que es la fase isquémica, ya es una fase relativamente irreversible, edema progresivo, rigidez articular, atrofia muscular, y van a persistir la hiperpatía y la alodinia. Y bueno, aquí los signos atróficos son mucho más evidentes, la osteoporosis es más severa y todavía puede ser reversible. Ya en la fase 3, que es la fase atrófica, aquí ya hay cambios irreversibles. Hay una osteoporosis avanzada, hay dolor crónico, hay retracciones musculares y de ligamentosa y tendínea, ¿ya? El diagnóstico siempre es complejo. Yo creo que aquí lo que manda es la clínica, apoya también la radiografía o el centigrama, porque vamos a ver, son hipercaptantes y vamos a ver también esta osteoporosis. Y el tratamiento idealmente preventivo es cuidando al paciente de que no sufra mucho dolor, manteniéndolo consciente y al tanto del tratamiento. Aquí hay una parte psicológica importante en la base. Y hay un apoyo farmacológico, está muy de moda el uso de vitamina C como profilaxis, y cuando ya partió el uso de corticoides, bloqueador de canal de calcio, antidepresivos, y la pregabalina hoy día más que la gabapentina. Los bloqueos nerviosos cada vez menos, y yo diría que lo más importante hoy día es la profilaxis con vitamina C y con educación del paciente. Y finalmente, cuando ya notas que está iniciando un proceso de distrofia simpático refleja o dolor regional complejo, movilizarlos precozmente, usar periodos cortos de inmovilización y el apoyo psicológico. La enfermedad trombólica, yo me imagino que el doctor Ocaranza los habrá dejado peritos en tríada de Virchow y todo lo demás. Creo que eso escapa un poco a lo que nosotros vemos, pero sí saber que en traumatología es una de las especialidades que más alto riesgo de enfermedad tromboembólica tiene, tanto en fractura como en prótesis, la rodilla y cadera principalmente, es decir, extremidades inferiores, ¿ya? Así es que esto yo creo que más que lo que vamos a mostrar nosotros es lo que les va a enseñar cirugía vascular. Ojo con la enfermedad tromboembólica, porque muchas veces el TEP puede venir de improviso sin que uno incluso haya hecho clara el diagnóstico de enfermedad tromboembólica distal. Así es que tratar de siempre tomar todas las precauciones, movilización precoz, medias antiembólicas, anticoagulación, etcétera, etcétera. La miositis osificante o osificaciones heterotópicas es una complicación que no sabemos bien porque se produce en algunos sí y en otros no. Se asocia mucho a pacientes politraumatizados, con hematomas grandes sobre los tejidos blandos prearticulares. En el fondo este es un cuadro clínico bien extraño en que lo que pasa es que en forma idiopática se produce calcificación de masas musculares y ligamentosas, es decir, tejidos ectópicos o sea,
tejido óseo ectópico de la articulación. Ahora, hay una relación bien especial y directa con los estados de inconsciencia prolongados. Es decir, pacientes tequiados, pacientes con compromiso neurológico en UCI, tienden a hacer mucha miositis osificante. Yo diría que la articulación que más lo produce es el codo, seguido por probablemente la cadera. Y aquí hay tratamientos farmacológicos a través de radiación y quirúrgicos, cuando ya tenemos estas barras que lo que van a hacer es limitar el movimiento de forma importante. Generalmente lo que más se usa es el tratamiento farmacológico y ahí se usa antiinflamatorios no esteroidales por periodos prolongados. La radiación es poco lo que se utiliza. Y bueno, gracias a... por suerte, en el fondo, es raro encontrar en el fondo, estos puentes ectópicos óseos por miositis osificante que impiden el movimiento. Así que generalmente no llegamos a la cirugía. En cuanto a las artrosis postraumáticas, estas artrosis postraumáticas pueden ser complicaciones tardías de las fracturas articulares o también de las luxaciones que estuvieron mucho rato con pérdida de la reducción, o sea, que se demoró en reducir. Radiológicamente se va a caracterizar por, igual que cualquier artrosis, por disminución del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral y giodas, ¿ya? Puede llevar a dolor crónico, pérdida de movilidad, incluso llegar a la anquilosis. El tratamiento, cuando ya hay artrosis evidente, es generalmente quirúrgico, y eso puede ser, dependiendo de la articulación, una artroplastía de resección, una artroplastía con una prótesis puesta o una artroplastía de interposición o definitivamente una artrodesis, es decir, fijarla. Bueno, muchachos, esa es la primera clase, que es la clase de generalidades. Es una clase larga, extensa, con mucho material. Aquí pueden revisarla una o dos o tres veces para que tengan claros los conceptos y cuando en hombro, en rodilla, en cadera, en tobillo y pie, les hablen de síndrome de distrofia simpático refleja, los tipos de fractura, el rasgo, etc., lo conozcan y lo hagan parte de su vocabulario de aquí en adelante.